Sexto vídeo. Del escenario de la filosofía. Una nueva exposición de pedacitos de sabiduría que a modo de preguntas y respuestas detonarán conciencias adormecidas, haciendo tu mente más despierta. Este consultorio del maestro Pegut se abre para dar cabida a la resolución de cuantas preguntas trascendentes te surjan, relacionadas con la evolución interior. El consultorio está a cargo del doctor en ciencia Julián Pérez Gutiérrez, a quien también se le conoce como maestro Pegut, quien aportará de esos pedacitos de sabiduría, a veces tan sencillos que se nos pasan desapercibidos. Así, os damos la bienvenida de nuevo a este consultorio, a todos los que de verdad valoráis este arte filosófico de vida, relacionado con la transmutación psicoalquímica. Si tú ya estás en este camino o crees haber llegado, de seguro que podrás enriquecerte mucho más de lo que puedas imaginar. Y ahora, algo muy curioso e interesante, porque vamos a tratar el tema de las enfermedades benévolas, que no las enfermedades venéreas. Buenos días, maestro. ¿La misión de la enfermedad es siempre a modo de castigo por algo mal hecho o existe lo que en algunos de sus escritos denomina enfermedades benévolas? Muchas gracias. En algunas ocasiones se dan las enfermedades benévolas, que facilitan la liberación de una vida anodina. Por ello, en las enfermedades que pueden desembocar en la muerte, lo primero es arraigar este factor benévolo de la enfermedad, por lo que se hace preciso que el paciente tenga en su vida algún grato aliciente de sentirse útil, para el que le valga la pena vivir, pues de lo contrario, la pena activará el proceso de apoptosis y la enfermedad se acelerará para cumplir su cometido de liberar a la persona del vacío de un mundo sin sentido. Así, el requisito más importante que ha de encontrar el afectado es el de encontrar algo en que ilusionarse e involucrarse, algo con lo que pueda disfrutar, recrearse y sentirse realizado, pues de lo contrario, se genera una pesada y prolongada carga contra la que ningún medicamento ni ninguna terapia puede. Y lo mismo podemos aplicar en situaciones menos extremas, pero en que la salud y la somatización están muy directamente relacionadas con el nivel de ilusión por aportar algo a la vida que vivimos y del nivel de estafa y daño al que sometemos a otros en nuestro avasallador avance, que nos proporcionan bienes materiales, glorias, estatus o reconocimientos. La verdad es que resultaría muy chocante ver a un médico o incluso a un terapeuta alternativo recetando una buena dosis de ingerir compromisos involucrados y recreantes, que tengan una utilidad para los otros. Pues aunque parezca mentira, el aportar algo bueno a los demás es una de las formas más intensas de recibir y una de las mejores y más efectivas de las terapias. Y de nuevo surge la réplica. Pero antes de seguir, recordaros
que para todos los que estáis interesados en mantener o recuperar ese bien tan preciado que es la salud holística, podéis solicitarnos cita para ser atendidos en Moralzarzal, Madrid o en Torrevieja, Alicante. Y ahora sí, pasamos a la pregunta de nuestro amigo. Entonces, ¿esta explicación dada es la que puede justificar eso de todo lo que dieres te volverá multiplicado? Y otra pregunta, ¿es la apoptosis la responsable de que se cumpla esta ley cuando se actúa mal? Gracias. A veces, en las sencillas y directas enseñanzas de los grandes maestros de la historia, se esconde una compleja y certera teoría que lo justifica, pero que en ocasiones requiere de mucho tiempo en su toma de conciencia, y de más tiempo aún en su puesta en práctica. De aquí la gran importancia de la paciencia y de la confianza en la sabiduría con la que se desenvuelve esta creación en la que participamos. Y cuando esta toma de conciencia se produce, algo en nuestro interior se sorprende con su ¿cómo es posible que haya tardado tantos años en darme cuenta? Y ahora, una de conspiraciones a resolver, pues a veces parece que la vida atenta contra nosotros de una forma muy gratuita. Y antes de proseguir, recordaros que desde el Rectorado de las Universidades OUAS y UNCEMA estamos luchando intensamente por hacer que la formación y cultura en todos estos temas alternativos relacionados con la salud holística sean una aportación valiosa para la sociedad y no una mera forma de tener un título. Y ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué esta vida que nos ataña nos invade con sus bombardeos de negatividades y detonantes de nuestras limitaciones que tanto daño hacen? ¿Acaso no crees que falla algo en este diseño? Si nuestras limitaciones no fueran detonadas de vez en cuando, se depositarían en ese fondo de la caja de Pandora, conformando un sustrato corrosivo tan nocivo como limitante a la hora de poder alcanzar nuestras victorias. Y sobre la calificación de lo que resulta nocivo para la interpretación, el ego del consciente, ya hemos tratado en otras ocasiones que tal vez ello sea lo que resulta más positivo para nuestro espíritu, por lo que hay que estar abiertos a los logros que de ello se derive. El ego es como un crío pequeño que necesita llamar la atención, mientras que al espíritu le gusta pasar más desapercibido, pero eso no implica que sea menos trascendente, sino todo lo contrario. Y puesto que la búsqueda de la trascendencia es lo que más nos ataña, ahora trataremos un tema de gran interés. Pero antes recordaros que si conocéis algún centro o grupo de personas interesadas en recibir una conferencia o realizar talleres teórico-prácticos de todas estas enseñanzas, podéis contactar con nosotros y lo organizamos. Incluso en casos especiales, nos desplazaríamos fuera de nuestros centros de Madrid y Alicante para impartirlos. Y ahora sí,
Pasamos a la pregunta. Buenos días, maestro. En algo tan trascendente como lo es la salud con mayúsculas, ¿por dónde debemos empezar? Como en todo acontece, hemos de empezar por su base y fundamento, que son los principios que promueven nuestros valores fundamentales o morales. Es por ello que resulta imprescindible romper esos paradigmas obsoletos que nos están limitando y adquirir unos conocimientos, conciencias y valores más evolucionados que nos liberen. Nuestra educación social y moral o religiosa han marcado nuestros valores y creencias, a veces repletos de picarescas y atajos promovidos por falsos valores morales que se fomentan en la gratuidad del perdón, lo que ha generado en las personas más retrocesos que avances en estos 2000 años en que las enseñanzas del verdadero revolucionario Jesucristo tendrían ya que haber generado unos efectos positivos ostensibles. Pero ya sabemos, de todo lo concerniente a estas falsas religiones manipulantes, que sólo persiguen de las riquezas, poder y gloria de sus dirigentes, dejando al ciudadano totalmente arruinado y desamparado si es preciso, adoctrinándole en el pecado y su condena, haciendo imprescindible la figura del indispensable Salvador. El primer paso a dar para liberarnos de la enfermedad consiste entonces en despertar una conciencia de la verdad que nos acontece y genera un cambio en estas mentiras adoctrinadas generación tras generación. Pero sé que resulta más sencillo culpar a los demás de esta degradación que nos acontece. Si bien todo lo que nos acontece ahí fuera no es más que el reflejo de lo que acontece en la sociedad en su conjunto y en cada una de las personas que lo conforman. Y es por aquí por donde es preciso frenar esta infección que enferma y destruye a las personas desde sus cimientos más profundos. Y para ello no es una cuestión de lo de arrepentíos o pereceréis, sino de aprender y esforzarse en evolucionar. No basta simplemente con querer ser bueno, sino con el esfuerzo desde nuestro libre albedrío que conlleva el superarse y mejorar. Pero claro está que la decisión del perezoso será la de culpar a los demás, diligentes, jueces, policías, sanidad, etc., para mejor justificar su pasividad en este proceso del cambio necesario para evolucionar. Existen temas que parecen inauditos y tan alejados de la realidad, que tal vez es por ello que más beneficio saca el que sabe aprovechar. Recordaros que si conocéis algún centro o grupo de personas interesadas en recibir una conferencia o realizar talleres teórico-prácticos de todas estas enseñanzas, podéis contactar con nosotros y lo organizamos. Incluso en casos especiales nos desplazaríamos fuera de nuestros centros de Madrid y Alicante para impartirlos. Y ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Buenos días, ahí va mi pregunta, maestro. ¿Cómo pueden beneficiarse los manipuladores de las miserias y degradaciones de los manipulados? ¿No obtendrían mayores beneficios si los manipulados no fuéramos sometidos a esos frenos de castramientos que nos limitan? Como tú bien intuyes, así es. Resulta que de los países donde sus ciudadanos están más avanzados en todos los aspectos, se obtienen mayores beneficios que los que viven en la absoluta miseria. Pero ello también es un peligro para los que se sublevan, que ya se sabe
que los bueyes trabajan duro y no se quejan. Pero no hemos de olvidar que es el nivel evolutivo de la sociedad el que se refleja en el comportamiento de los manipuladores, con lo que cada grupo social o país terminará disponiendo de los gobernantes y representantes legales en consecuencia del nivel de moralidad de los habitantes que lo componen. Porque aunque creemos que es el gobernante el que controla y dirige al pueblo, en verdad es que es el pueblo el que marca las pautas para dejar espacio al gobernante que mejor se les encaja. Tal como dijo Pasteur, el medio lo es todo, el germen no es nada. Y somos los ciudadanos de a pie los que conformamos ese medio donde se permite o no que los gérmenes proliferen. Parece una ironía que a veces resulten ser las personas buenas las que más maldad generen y que el malo sea el que proporciona de los medios necesarios para evolucionar. Veamos la siguiente pregunta y su respuesta para entender mejor todo ello. Maestro, ¿y esto nos lleva a eso que dices de que el mayor mal no es el que ejercen unos cuantos malévolos, sino el que consienten los buenos? Sí, ello se corresponde a una historia de un ataque de perro que sufrimos mi mujer y yo, donde un agresivo perro amaestrado para atacar a las personas estuvo a punto de matarnos. Sucedió en pleno verano, con todas las ventanas de los vecinos abiertas, en la calle donde vivíamos, que es una calle estrecha, pero aún así ninguno de los vecinos acudió en nuestra ayuda o llamó a la policía, pese a los gritos desesperados de auxilio. Y cuando la policía municipal intervino, también se eximió de responsabilidades, al igual que el propio ayuntamiento, con lo que reforzaron la actuación del malévolo en un acto que generó complicidad. Mi pregunta entonces es, ¿quiénes crees tú que nos causaron más daño? ¿El agresivo amaestrado perro y su agresivo responsable? ¿O el resto de los vecinos y representantes de la autoridad? Son estas experiencias que hay que vivir en directo para sentirlas y entenderlas en toda su intensidad y para tener claro lo de que a las personas les acontece lo que con sus obras u omisiones se merecen, pese a que en su excusa sigan responsabilizando a los gobernantes, policía, jueces, médicos, etc. No es normal que nosotros seamos los únicos que luchemos porque se respeten los derechos del agredido, porque como ya hemos comentado, es la moralidad de las personas que conforman los grupos sociales, el medio donde el patógeno prolifera o no, y son estos valores profundos por donde comienza nuestra verdadera salud, por lo que la profesión de médico estará más reclamada donde más enfermos haya. Y nunca en la historia de la humanidad hubo tanto enfermo y tanto médico. Según las estadísticas, en España son 3,9 médicos por cada 1.000 habitantes, y en Grecia, que está a la cabeza de Europa, con 6,3, cuando observamos que es Grecia el país con más retraso en la Unión Europea, y no muy distante España. Está claro entonces la relación que hay entre salud y valores morales.
Bueno, y ahora toca una de reflexión profunda entre lo que puede ser o no conveniente. Y es que la vida a veces resulta más complicada de lo que parecía. Pero antes de pasar a la pregunta, recordaros que estamos realizando retiros formativos para la salud y para el descanso en nuestro centro del Parque Natural de la Laguna de Torrevieja en Alicante, un lugar muy especial, rodeado de agua de mar y de las lagunas, en el que disponemos de una piscina terapéutica, entre muchos otros extras interesantes para la salud. Y ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Si tu megaproyecto a difundir por todo el mundo es algo que puede cambiar a la humanidad, ¿no sería eso una interferencia que altere indebidamente su destino? En realidad es que lo que está alterando indebidamente el destino de la humanidad está más relacionado con las interferencias bloqueantes de los manipuladores y adoctrinadores interesados en sacar partido del rebaño, de los que ya hemos tratado en varias ocasiones. Todos los grandes y pequeños maestros de la historia hemos venido a lo mismo, a liberar de la ignorancia y permitir que la evolución siga su rumbo, pues de lo contrario, si la tecnología y demás áreas evolucionan a nivel que les corresponde y no lo hace la evolución donde se implica la moral y lo espiritual, entonces sí, se puede generar un desequilibrio muy nocivo para la humanidad. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín. Pincha sobre nuestro logotipo para suscribirte gratuitamente a nuestro canal formativo y psicoterapéutico. Te recomendamos que estudies detenidamente estos vídeos para tu transformación y transmutación. Y recuerda dar en me gusta este vídeo para ayudarnos a proseguir con nuestros cometidos altruistas.